Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mamás en el Backstage, donde hablamos de la maternidad con humor, con realidad y sin filtros. Soy Mariana Escafi, mamá de dos, y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Antes de comenzar, quiero darle las gracias a nuestro patrocinador, Dr. Samir Hane, cirujano plástico, especialista en cirugía mamaria, facial y corporal. Y toda su información la pueden conseguir en sus redes sociales, Dr. Samir Hane. Igual se lo voy a dejar aquí abajo, toda su información. Y recuerden, por favor, mamás y mujeres, siempre es un buen momento para pensar en ti y en tu bienestar. Entonces, ahora, sin tanto preámbulo, voy a presentar a esta invitada tan especial que me llamaron, me escribieron, ella misma escribió en el formulario, mejor dicho, todo el mundo la quiere en este episodio. Dani Abello, ¿cómo estás? Bien, gracias Mariana por invitarme en este podcast que sé que es muy importante para muchas mamás. Sí, muy importante, Dani, y tú vas a hablar de un tema que yo sé que muchas siempre quieren un poquito más información, cada vez sale mucha más información y digamos que más pautas para, digamos, manejar estos temas que vamos a hablar en este momento. Pero antes de todo esto, vamos a darle un contexto a las personas. ¿Quién es Daniela Bello? Bueno. Una pregunta difícil, ¿no? Sí, bueno, Daniela Bello es una mujer soñadora que desde muy pequeña siempre quise ser psicóloga clínica. Soy psicóloga clínica, tengo una maestría, tengo un doctorado en psicología, soy esposa, soy amiga y como siempre le decía a mis estudiantes, tengo un gran título que es ser mamá. Mamá de los mellos Lucas y Sebastián. Lucas y Sebastián, ¿cuándo nacieron? En el 2015, ¿cuánto? ellos actualmente tienen 10 años, son unos niños maravillosos y con ellos vino algo llamado autismo que Sí. tocó la puerta a nuestras casas y esto, digamos que a veces uno tiene unos planes de vida y el autismo llega a sacudirte. Claro. ¿Sí? Vamos a quedarnos en ese momento donde, digamos, tuviste un embarazo normal, digamos, Sí. entre los parámetros. Sí, dentro de lo esperado. Lo esperado. Fueron 36 semanas, fueron niños muy deseados, muy esperados. Aunque yo estaba haciendo mi doctorado en ese momento, yo me gané una beca con la Universidad del Norte. Yo sabía que estaba el tema de quedar embarazada, pero bueno, todo fue al mismo tiempo. Wow. Oh, sorpresa, dos. Bueno. O sea, doctorado con embarazo de mellos. Complicado. Sí, complicado. Y bueno, y en el camino el autismo nos tocó la puerta. ¿En qué momento fue eso? Entonces vamos a ir como poquito a poquito para que tengamos, digamos, que una historia y que las personas vayan entendiendo un poquito más tu historia. Ellos nacen y ¿en qué momento empiezas a tú a notar hay algo aquí que de pronto hay que ponerle más atención? Si bien hay unas señales de alerta que yo observaba en los primeros meses, que era el tema del sueño. A mí me hacía mucho ruido que los mellos no dormían. Y pasaban los meses, pasó el año, pasó los 2 años. Y no dormían bien. Era un sueño muy intermitente, más el de Lucas que el de Sebas. El tema del comportamiento un poco irritable ante la alimentación, ante los comportamientos que ellos tenían. Luego vino el habla es otra señal de alerta. Lucas no hablaba mucho, Sebas hablaba pero sin fin comunicativo, leía, ¿sí? En inglés, en español desde los 2 años. Y ¿Leía? Sí. Hay algunos niños con autismo que empiezan a leer desde edades tempranas, ¿sí? Y hablan sin fin comunicativo. ¿Cómo Empiezan así sin fin comunicativo? Hablan por repetición, Okay, sin decirte absolutamente nada para comunicarse contigo. Entonces él empezaba a repetir palabras, a contar, a ver todo lo que veía en la televisión, a repetir, sin un fin comunicativo. claro. Y en el caso de Lucky era que, digamos, tenía muy poco vocabulario, pero en él sí había como esa intención de querer comunicarse. Sí, a ese lenguaje interno yo sí lo veía. Entonces, O sea, y sentías como tenía como más frustraciones al sí, momento claro, de porque no se podía comunicar. Claro. Entonces, bueno, empezó sueño, lenguaje, y claro, cuando entran a la guardería,
Ahí vienen las otras sorpresas de los comportamientos. Igual desde los 2 años yo inicié pues todo el proceso de fonoaudiología, porque bueno, yo trabajaba en el medio. Pero vamos a parar un poquito ahí. Digamos que en esos primeros, mi mamá primeriza igual, o sea, eran Sí. tus primeros, pero aquí también juega una carta muy importante que eres psicóloga. Entonces tú, digamos que estás, digamos que en un mamá primeriza, eres psicóloga, hay cosas que me han enseñado, estoy viendo cosas aquí extrañas, pero pues yo soy la mamá. ¿Cómo tú manejaste esos sentimientos de pronto hay que esperar un poquito más? O sea, tú sabes que también las mamás, me incluyo, unas veces uno se pone como un caparazón, como que, no, esto no lo tiene él, vamos a esperar un poquito. O también digamos que los comentarios de las personas diciendo, no, mi hijo habló a los 3 años y no tiene nada. No, tranquilo, es que los niños son más flojos. Eso es uno de los mitos que dice, no te preocupes. Ay, pero ¿qué esperas? Que el sueño, tú sabes, cada uno duerme diferente. ¿Tú cómo manejaste esas primeras sospechas como mamá y como psicóloga? Bueno, como mamá, yo sentía que algo en mí me decía que algo no estaba bien. Algo no estaba bien. Y obviamente hacer el match con la psicología, yo decía, no me encaja en el tema de las etapas evolutivas y los hitos esperados. Entonces yo decía, esto no es esperado, esto no es esperado. Y claro, yo aquí en el silencio decía, bueno, vamos a darle tiempo, que cada quien tiene un neurodesarrollo a diferente ritmo. Claro. Sí, yo decía, bueno, vamos a ver si de pronto el ritmo de ellos es diferente, pero yo veía que habían cosas que digamos a nivel de comunicación, a nivel de interacción, a nivel de comportamiento, que no estaban dentro de la curva de lo normativo, Claro. ¿sí? Y sin yo lograr decir, mira, hay algo extraño, yo decía, bueno, vamos a darle terapia de fonoaudiología, fue el primer... que fue cuando entraron al jardín. Un poquito antes, un poquito antes, la fonoaudióloga que trabajaba conmigo en el hospital, en los primeros inicios de mi carrera, yo dije, Gina, ven, necesito que los evalúes. Me dice, tranquila, vamos a darle. Bueno, cuando llegan al jardín, viene todo este tema también sensorial de ellos, elementos también a nivel comportamental. Bueno, con terapia ocupacional. Bueno, terapia ocupacional. Ya yo sentía que ese camino de todas estas terapias me iban a llevar a algo. Pero de pronto tú pensabas que te estaban de pronto como dilatando la respuesta que tú necesitabas tener en ese momento, o tú crees que hace 10 años no había como la misma información, o como digamos como que bueno, las pautas son estas, no lo tiene. No, yo pienso que la acción fue rápida, fue rápida, digamos que yo empecé a indagar mucho con estas primeras terapias y yo dije, con el tema del colegio, las señales de alerta salieron. Además que cuando iniciamos con todo el papeleo del colegio grande, que sabemos que aquí en Barranquilla es todo un tema de los cupos, etcétera, son 2 cupos y demás, vino todo ese proceso de evaluación y someterlos a ellos a un proceso de evaluación de colegio, ahí fue donde... Es más complicado. Es más complicado. Ahí ellos tenían 2 años y medio para 3 y bueno, ahí vino el tema, bueno, ahí necesitamos la valoración por neuropediatra. Y ahí fue de los momentos más difíciles. Claro. Porque, bueno, llegar al neuropediatra y ya yo sabía lo que venía. Porque cuando yo trabajaba en el hospital, yo vi muchos niños con autismo. Y veía a esas madres cómo pasaban todo ese recorrido. O sea, ya yo sentía que yo iba haciendo el mismo recorrido y ya yo no lo veía como profesional, yo como la mamá que está viviendo todo eso y que va a recibir algo. ¿Sí? Porque tenía todas las señales de alerta, pero yo no lo podía decir. Claro. Necesitaba el profesional de manera objetiva que me dijera, mira, estamos frente a esto. Claro, y aquí tú eras la mamá. Yo ahí soy la mamá. ¿Cómo fue ese diagnóstico? Ok. No lo olvido. Ese día, bueno, yo siempre tenía mucha ayuda porque ellos eran niños muy, muy inquietos, o sea, ellos no permanecían, en cualquier momento se trepaban en cualquier lugar, en fin. Bueno, yo fui en ese momento con las nanitas que me ayudan y muchas me ayudan hoy en día. Y recuerdo en esa sala de espera, el neuropediatra llegó tarde, nunca se me olvida. Y cuando yo entro, yo tenía el corazón a millón.
Mi esposo estaba en cirugía, mi esposo es anestesiólogo, y yo dije, bueno, le cuento cuando llegue. Pero ya hay algo en mí que me decía, bueno, yo creo que ya esto va a ser la cereza Sí, del como postre. si como si la bomba va a explotar, o sea, en Sí. cualquier momento Y, ya... y él me empezó a hacer una cantidad de preguntas, El neuropediatra me hace las preguntas y me dice, no, bueno, listo. No, esto es un autismo leve. Sí, los dos tienen autismo leve. Pero bueno, como tú eres psicóloga, perfecto. Otra mamá se estaría volviendo loca. Cuando él me dice eso, yo tragaba en seco. Yo decía, bueno, Daniela, ¿qué vas a hacer? Claro, Yo estaba en ese momento en el tercer año de mi doctorado, segundo o tercer año. El doctorado es el nivel más alto, el nivel de formación más alto y la exigencia es elevada. Además estaba trabajando para la Universidad de la Costa, yo era docente universitaria, aparte tenía pacientes, o sea, ¿cómo le metía yo a la ecuación pero como... esto? No, ¿y cómo le metías antes a la ecuación? O sea, Más en los medios? Entonces exacto, o yo sea, decía, esta ecuación no me está dando. no, ¿y cómo la dabas antes también? O sea, porque digamos que el diagnóstico es una cosa, pero antes Sí, de eso vinieron, como dices tú, un recorrido larguísimo que cansa y que sí, te pone la camisa de millón. ¿Tú cómo hiciste un doctorado? O sea, estamos hablando de un doctorado, no como, no, estoy haciendo un diplomado. No estoy no, diciendo que los diplomados no sean difíciles, sí, pero es que sí, esto es un sí, doctorado. sí, O sea, es complejo, muy difícil. sí. Cuando yo llegué, nunca se me olvida, mi sala estaba como medio oscura y yo le digo a mi esposo, y yo, bueno, tengo que decirte algo. Los medios tienen autismo. Y él me decía, sí, sí, por esto y esto. Le di toda la explicación, hay que hacerle todas las evaluaciones, hay que hacer 50.000 terapias, ya yo sé lo que viene. Y yo le dije, yo no puedo más, voy a abandonar todo. Mi carrera profesional, no sé cómo vamos a hacer, pero voy a dejar mi trabajo, voy a dejar el doctorado, yo no sé, esa beca no sé qué vamos a hacer, pero yo voy a dejar todo porque tengo que ponerme al frente de los niños. Qué decisión tan difícil. Sí, sobre todo que toda mi vida soñando con ser esa psicóloga clínica, Claro. ¿sí? Y es difícil, digamos, sacrificar una parte de ti a pesar de que uno tiene un amor infinito por los Sí, hijos, pero como siempre digo, esa parte que quién es Daniela, no Daniela mamá, es muy importante tenerla también. sí, claro, Y, digamos, renunciarla no es. no fue fácil. ¿Renunciaste? No, no renuncié. Ahí, bueno, hablando con mi esposo me decía, no, espérate, calma, calma, calma. Él fue el que me dio la calma, ¿sí? Siento que yo soy como la que tiene la inteligencia emocional. Me decía, bueno, no, espérate, vamos a hacer lo siguiente. Solicita un medio tiempo en la Universidad de la Costa. mm, Sigues obviamente atendiendo a tus pacientes y el doctorado ya quedan, no sé, 2 años más, 3 años más, no sé, hasta se metió pandemia después, bueno, eso fue otro rollo. Eh, o sea, métele el acelerador, tú puedes, o sea, vamos a ver cómo hacemos. Yo voy en las tardes con ellos a las terapias, vamos a ver cómo sincronizamos todo. No era fácil. Pues mi esposo tiene 2 hijos grandes. En ese momento, bueno, tenía uno que estaba en el colegio, el otro estaba ya en la universidad. O sea, era una logística compleja, Claro. ¿sí? De todas maneras, de seguir formando 4 hijos. Entonces yo decía, ¿cómo hacemos aquí? Yo dije, bueno, vamos a darle. Yo tuve la suerte de tener personas maravillosas en el trabajo. Tuve un equipo de compañeras que fueron alumnas mías, que fueron luego compañeras, colegas de trabajo, y les dije, bueno, vamos a ponernos manos a la obra, equipo de investigación, vamos a darle a este doctorado porque hay que terminarlo. No sé cómo, eh, pero algo que sí me retó físicamente, intelectualmente, me sentí agotada, eh, pero entendí que debía cuidar de mí Claro, para poder cuidar de ellos. sí. Y sí, lo logré haciendo unos ajustes, renunciando a tiempos. No fue fácil, muchas veces lloré mis ojos, Claro. eh, es normal. Y Es como un duelo. sí, está demostrado científicamente que cuando a ti te dan un diagnóstico como esto, pasas por unas diferentes fases de duelo. En cada
digamos que lo que he observado en cada mamá es que, digamos, puede aparecer de pronto la negación, puede aparecer la rabia, puede aparecer obviamente toda esa melancolía frente, porque a mí, ¿sí? Para ti, ¿cuál fue, en tu caso, cuál fue esa etapa que empezó, digamos, que ese Yo, duelo? yo la sentí inicialmente, yo tenía como una anestesia emocional, o sea, yo Ujú. estaba como anestesiada, como diciendo, bueno, resuelve lo que tienes que resolver. Yo siempre he sido muy pragmática, además que yo trabajo en una terapia que es cognitivo-conductual, entonces es muy de planificar, organizar, ver objetivos. Y yo, bueno, vamos a ser pragmáticas, pero obviamente por dentro mi corazón estaba a millón. Claro, Y definitivamente el ser humano, si no validamos lo que sentimos, eh, y ahí es donde cometemos errores, eh, no vamos a poder gestionar bien las cosas. Entonces yo hice un proceso de poder entenderme un poco más, de claro. conocerme, porque estaba anestesiada intentando resolver y debía aprender a conocerme, cuidar de mí, conectarme conmigo misma para poder dar esa conexión con mis hijos que me estaban necesitando, demandando, más las otras cosas que estaban alrededor, Claro, totalmente. que afortunadamente conté con personas maravillosas como mi familia, mi esposo, mi hermana, los abuelos paternos fueron increíbles en todo ese proceso, pero a la vez también muchas personas te dicen en tu cara, no vas a poder. ¿Así? Sí, claro. Muchas veces las personas te dicen, mira, no vas a poder con todo eso, deja algo. Claro, siempre entra ese momento y yo decía, bueno, lo puedo hacer con organización, con disciplina, pero claro, muchas veces yo quería llegar a mi casa y decir, no quiero ver a nada, no quiero ver nada. Claro, claro. Es que, o sea, esta parte del autismo digamos que hace 10 años que no había tanta información como ahora, ni siquiera tanta información, tanta concientización como lo hay ahora, era, digamos, que algo totalmente, para ti era totalmente nuevo también, en el sentido que era con tus hijos. Y Sí, es que una cosa es verlo en la parte médica, sí, que tú veas, atendas a un paciente, digamos, con autismo, a que tus hijos tengan autismo y que estén en tu casa, o sea, digamos, en tu rutina. O sea, no sé cómo decirlo, es que está contigo todo el tiempo. sí, Y, claro. y ahí es donde tengo una pregunta. Cada uno tiene sus necesidades diferentes. ¿Cuáles son las necesidades de cada uno? Y también me gustaría que nos contaras cuáles son, digamos, que los síntomas que tuvo cada uno Bueno, o fueron iguales. no, digamos que el espectro es muy amplio y cada caso no es igual que el otro. Por Ujú. eso el símbolo del autismo es el rompecabezas, Exacto. porque cada figura es diferente, Ujú. ¿sí? Y digamos que si bien en uno, por lo menos en Luca, prima mucho la inflexibilidad, también en él coexiste mucha ansiedad, ¿sí? Hay muchas estereotipias, eh, también está todo este tema del habla, en él fue, pues le costó un poco inicialmente, hoy en día no se calla. Ya habla Sí, bien. habla súper bien. No sé Pero el qué. tema es que yo trato de ser muy jocosa en esto porque, ajá, yo le digo, hijo, ya hundiste el play, o sea, empieza a hablar, entonces empieza con un tema porque ellos tienen inflexibilidad. Y digamos que esos son los grandes retos con Lucky, este tema de la inflexibilidad, todo el tema de cómo en la forma en que él a veces se regula, porque las estereotipas no son malas, Ujú. hace parte de cómo ellos logran regularse. El tema es que a veces estas estereotipas a veces pueden llegar a pegarse. Entonces yo Ok, le digo, hijo, sé que necesitas moverte, muévete de una forma que no te llegas a pegar, ¿sí? Y obviamente es llamativo y todo, y bueno, ya uno como mamá yo tengo una frase que le digo mucho a las mamás porque me he dedicado hace un par de años para acá en asesorar en todo el tema de crianza de niños con autismo. Entonces, yo siempre el tema de las estereotipas, las mamás, ay, pero tiene, y yo, la gente se hace daño, no, la gente tiene dos opciones, ver o no ver, ¿sí? Claro, a la gente le parece un comportamiento diferente, pero claro. eso es lo que hay, ¿verdad? Entonces ellos necesitan eso para regularse, y eso en el caso de Lucky. Y en el caso de Sebas, el tema es que Seba vino su autismo más, esto viene siempre acompañado con un TDAH, Ujú. que si bien él ha aprendido a regularse cada vez más y a iniciar, mantener, terminar, porque él parecía que tuviera como un motorcito por dentro, Ujú. no se quedaba Claro. quieto, no medía el peligro, tenía escapismos. ¿Qué es escapismo? Escapismo es que
él estaba aquí y en cualquier momento tú estabas en un parque y él se podía cruzar la calle, corriendo, o sea, tú tenías que estar así, modo alerta. Pero lo hace como si no tuvieran, digamos, No miden el no peligro. miden el peligro. Me quitaste las palabras. No Ok. mide el peligro. Entonces, con Sebas, esos fueron los retos, ya está mucho mejor en esa parte. Y obviamente el tema de la interacción y la comunicación, porque Lucky sí logra, si bien le cuesta el tema social, pero logra conectarse un poco más, logra un entendimiento un poquito mayor a nivel del lenguaje no verbal del otro, de las emocionalidades del otro. A Sebas sí le cuesta un poco más Un esa poco parte, más. ¿sí? Son hermanos, mellos, dos casos totalmente diferentes, pero es muy lindo ver cómo se complementan y en su momento no lograban esa conexión y gradualmente hemos logrado que lleguen a esa conexión. Ahí iba. ¿Cómo ha sido esa relación de los dos? Porque pues cada uno tiene sus, digamos que sus dificultades. Y de pronto corrígeme ahí. Sufren un poco. O sea, digamos que es frustrante para ellos de pronto, en el caso de Sebas, no comunicarse como se tiene que comunicar. Y de pronto Lucas no ser flexible en los momentos que tienes que ser flexible. Entonces cada uno también tiene sus momentos difíciles por dentro. Cómo ellos digamos que empezaban a conectarse o cómo se conectaban, digamos, o en el juego o en Bueno, al comunicación. principio es más, en una de las evaluaciones del colegio, ellos quedaron impresionados porque ellos no se buscaban entre ellos mismos cuando Claro, estaban más pequeños. Esto fue todo un proceso de trabajo conductual inicialmente, del tema emocional, de yo sentarme mucho con ellos para esa conexión y muchas veces hasta yo me frustraba porque yo decía, no veo que conectan, no veo que nada. Y fue gradualmente todo el proceso y darse cuenta ellos poco a poco cómo se van complementando. Ellos son como yo siento que ellos son como el yin y el yang. sí, Lucas es como todo eufórico y es recochero y Sebas es el que es un poco más, calmado. es más calmado, sí, y digamos que Lucas es como ese medio dominante, lo lleva, le dice tú, pero Sebas es un niño que es muy intelectual, reconoce muchos detalles, entonces se complementan muchísimo, ¿sí? Sebas es muy musical, Lucas le gusta la música, ¿sí? Pero más de voy a bailar, en cambio Sebas es musical de toco batería, entonces se complementan, es muy lindo verlos cómo tienen hasta su propio idioma y claro, como se graban tantas cosas, hoy en día ya conectan, Claro, hoy en día. hoy en día. Después, yo pienso que de 3 años para acá, ellos empezaron con ese tema de lograr Hace conectarse. poco. Sí, hace poco, porque digamos que el primer objetivo terapéutico con ellos era, bueno, vamos a organizar conductualmente, sensorialmente, ¿sí? Porque el cerebro de ellos es diferente al de nosotros. Claro. Procesan los sonidos, las texturas, toda la información de afuera diferente, en un mundo de neurotípicos. Entonces, para ellos, las situaciones todas son dinámicas y ellos quisieran tener todo como más cuadriculado y no es así. El mundo real no es así. De ahí es donde yo logré entender que debía entender su mundo. Sí, es que interesante eso, lo del mundo real, porque digamos que uno de los comentarios que siempre te dicen cuando uno tiene medio es, ay, qué chévere, van a jugar juntos, ¿cierto? Qué chévere, van a estar siempre juntos. Entonces, cuando digamos que a ti te distorsionan esa realidad, y yo estoy seguro que tú lo pensaste cuando supiste que eran medio, y dije, ay, qué chévere, van a ser compañeritos toda la vida, pero a ti la vida misma Sí, te dice, no, aquí vas a tener un reto y vas a ver, digamos que la vida totalmente distinta. O sea, hace apenas 3 años que ellos empezaron, digamos, como a conectarse. Entonces, ¿cómo fue cambiando, digamos, tu perspectiva como mamá? O sea, sí, claro. Yo pienso muy que hay, distinto. hay, hay una frase que yo siempre digo en las conferencias o cuando hablo con padres, es que el autismo llega a sacudirte un poco la maternidad y a darte cuenta de que estás hecho, Sí, ¿sí? Porque puedes sacar lo peor o lo mejor de ti. Y definitivamente las pautas y el manejo es muy diferente al típico. Obviamente la maternidad en sí es muy retadora hoy en día, es completamente válido, pero estás hablando de dos niños donde su cerebro procesa todo totalmente diferente. Y lo que me sacudió es, y ahora yo debía conectar conmigo misma para luego conectar con ellos, para que luego ellos lograran conectarse, conectarse, claro. ¿sí? Porque, y hoy en día siempre le digo a mi esposo, y le digo, en verdad que yo le digo, Gordy, definitivamente
qué afortunados somos que los dos son neurodiversos, Sí. porque se logran entender dentro, Qué linda esa perspectiva. sí, dentro de su dinámica, o sea, porque de todas maneras, lo que yo he observado en muchos padres que yo asesoro en este proceso de crianza, es que cuando tienen un neurotípico y un neurodiverso, obviamente es difícil. El neurotípico a veces hasta sufre de ver a su hermano con autismo, ¿sí? Porque no logra, su pieza de rompecabezas no logra encajar en este mundo, ¿sí? Y ahí voy, o sea, es retador, es una maternidad diferente, pero yo siempre le digo a los padres, miren, esto no es una tragedia. Y muchas veces nos van a mirar la gente como que, ay, tienes 2 hijos con autismo. No, sí es difícil, sí uno llora a sus ojos, sí esto genera duelos, sí tienes momentos donde tú dices, hoy mi hijo está aquí solo y veo a todos los niños jugando, sí, válido, pero te enseña mucho como ser humano. Claro, Y como padres tenemos una gran función. sí. Claro, un propósito grandísimo. Ver la vida de diferentes maneras. No es blanco y es negro. Sí. Hay Colores. hay colores. Cuéntanos cómo ha sido esa adaptación en el colegio. Bueno, ya tienen 10 años, pero cuando entraron al colegio, cuéntame cuáles eran tus miedos, cómo ellos empezaron, cómo fue, digamos, que el colegio, cómo abordó este tema del autismo. Sí, el tema del colegio no fue fácil y fueron meses donde yo vivía con mucha ansiedad, aparte de estar haciendo el doctorado, trabajando, etcétera. Porque, bueno, en un colegio sí me dijeron no, por el tema de la inmadurez en el neurodesarrollo de ellos. Y en el otro colegio me dijeron, que es donde están mis hijos actualmente, me dijeron, Daniela, hay que esperar, requieren mayor maduración, hay que hacerle todas sus evaluaciones, sus terapias, no sé qué. Bueno, evaluación 1, no hablaron nada, etcétera, el uno sí, el otro no, bueno, en fin, vamos a esperar una siguiente evaluación. La siguiente evaluación eran a los 6 meses, imagínate yo esos 6 meses esperando a ver si estos niños iban bien. Y preparándolos. Preparándolos, las terapias, esto, lo otro, bueno. Y recuerdo que nos reunimos con mi esposo, con el colegio, y el colegio dijo, bueno, sí, listo, ustedes como familia obviamente están completamente aceptados. Pero bueno, yo llevo muchos años siendo psicóloga de muchos de los estudiantes del colegio, y me dijeron, bueno, sí, entran, pero los dos con sombra. Y yo, con Inclusion Teacher. Inclusion Teacher, ya eso lo hemos, ya no se dice sombra, sino Inclusion Teacher. Ajá, y yo, está bien, bueno, vamos a esperar. Entonces mi esposo decía, Daniela, pero vamos a pensar bien las cosas. Vamos, que duren un año más en la guardería, y que en el colegio, no sé, vamos a darle un año de buenas terapias, y luego que los vuelvan a evaluar y que entren con niños de un año menos que ellos. Y yo, bueno, pues me parece buena idea, Sí. o sea, vamos a hablarlos con las terapistas, y entonces, pero igual, eso fue muy duro porque yo les decía al colegio, pero espérense, o sea, podemos, no sé, de pronto que uno tenga sombra, sobre todo Sebastián en ese momento por el tema de los escapismos, de no medir el peligro, pero Lu quiere un niño que sí medía el peligro. Y yo decía, vamos a ver cómo negociamos ahí este tema. Pero bueno, yo pienso que fue una buena decisión, porque digamos que sus compañeros tienen un año menos que ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que como el tema de lo social en ellos es como el objetivo terapéutico que es más complejo de llegar, porque obviamente para ellos les cuesta estas situaciones dinámicas, ¿sí? Todo lo abstracto que implica la parte social. Entonces yo decía, bueno, que ellos puedan estar un poquito más arriba, aunque sé que no van a estar arriba, ¿sí? Pero va a ser mucho mejor para ellos. Y la verdad que fue una muy buena decisión, pero fueron meses, sobre todo que a ellos les hicieron 3 evaluaciones. Y en en ese lapso de las 3 evaluaciones, yo decía, me acuerdo un día que yo senté a todas las terapeutas de ellos, yo le dije, ven acá, díganme, si estoy la que estoy mal, o sea, los meto en un colegio especial, y ya no sigo intentando en un colegio, como decimos los psicólogos, regular, o sea, me voy por un colegio especial. Me decían, no, espérate, cálmate. Y yo, bueno, sí, porque es que ya no sé qué más hacer. Sí, eso es desgastante. Es desgastante. ¿Y sentiste culpa en algún momento?
como ese sentimiento de culpa que le da a la mamá porque Sí, sí o porque no. sí, claro, porque yo decía, ¿será que puedo dar más? Sí, Claro, y además que yo estuve en un punto de tomar mi decisión de dejo mi carrera profesional o no, y yo a veces claro. me sentía agotada. Sí, uno empieza con unos pensamientos todos como si hubiera dejado el doctorado, si hubiera dejado el trabajo, de pronto hubiera entrado al colegio, como que no, eso no iba a pasar. No iba a pasar. Entonces, em, y afortunadamente pienso que hoy en día seguir ejerciendo mi profesión ha sido muy bonito también, seguir acompañando a mis pacientes, que ha sido, pues, me apasiona mi trabajo, pero también he estado acompañando dentro de mis servicios, acompañar a papás Claro. en esa crianza. Y fue de las decisiones más difíciles, pero verlos a ellos y que hoy en día en el colegio pues aprendan de ellos, porque los mismos profesores me lo dicen, que aprenden todo el tiempo de ellos y de su progreso que va en curva Y ellos, ascendente. perdón, Dani, pero entonces ellos entran, ellos se quedan un año en el jardín y entran al colegio el próximo año con sombra o como fue el Bueno, inclusion teacher. bueno, eso fue toda una negociación porque yo les dije al colegio, espérense, o sea, ¿cómo yo voy a entrar los medios, cada uno con su ¿Y sombra? qué era, No. cuál era tu miedo ahí o por qué no querías? Yo decía, porque yo pensaba, yo decía, mira, Lucas, Sebastián, sí, por estos criterios. O sea, yo misma, imagínate, o sea, Sí, qué complejo, ver o sea, yo sé que psicóloga. al colegio no le tocaba difícil conmigo, pero yo decía, mira los criterios, o sea, sí, tiene esto, pero denle la oportunidad a Lucas. Si en 6 meses ven que Lucas no, pues bueno, se le coloca la inclusion teacher, ahí veremos a ver cómo hacemos. Em, entonces el colegio dijo, bueno, dale, listo. Y así empezamos. Y lo irónico de la vida, llegó un momento, bueno, después vino pandemia, etcétera, después llegaron a elemental, demás, bueno, y luego pasó, la sombra pasó a Lucas, Ah, sí, porque después Lucas empezó a tener unas respuestas de ansiedad frente a las demandas del colegio, frente a muchas situaciones, los cambios inesperados le genera muchísima ansiedad y ahí necesitó ese apoyo más que todo en lo emocional. me emocionó. Ya con Sebas, como él había logrado, digamos, conductualmente hablando, estructurarse muy bien, iniciar, mantener, terminar, y Sebas es un niño muy brillante, le va muy bien académicamente, ¿sí? Em, Él es muy monosílabo, pero bueno, ahí uno va hablando con él y bueno, le fluye, pero académicamente le va muy bien. Y ya luego el reto fue con Lucas en su tema emocional. Entonces ya hoy en día, aún van para cuarto, eh, va todavía con su sombra. Con su inclusion teacher. Incluso. En este momento, digamos, Dani, me estabas diciendo que exacto, que el reto de Luca es, digamos, que la parte de la ansiedad, pero el colegio, digamos, o qué pautas ustedes están implementando, digamos, para que esa carga académica tiene que ser igual, pero cómo la estructuran para que el niño, en este caso, se sienta un poco más tranquilo y, digamos, que lo termine, que termine sus tareas o Sí, exámenes. bueno, cada colegio pues maneja, pues digamos, pues unos criterios, pero por ley todos los colegios, cuando hay casos, pues ya con diagnóstico, Ujú. eh, deben estipular algo llamado el PIR. En el PIR se hace todo un tema de lo que nosotros llamamos pues la adaptación curricular, dependiendo del caso, porque por ejemplo, no tienen que hacer la adaptación en matemáticas, a Lucas Claro. sí. Ujú. A Lucas sí le tienen que trabajar de acuerdo a las valoraciones que se le han hecho a nivel de neuropsicología, si él se le ha dicho, mira, a nivel de matemáticas hay que trabajarle a este nivel. Las evaluaciones deben ser de esta forma, un poco más grande, más tiempo, en fin. Entonces, digamos que yo pienso yo pienso que hay colegios que están más preparados que otros. Pienso que el colegio de los medios está muy preparado y bueno, siempre estamos hablando constantemente y hacen adaptaciones de acuerdo al caso. A Lucas le hacen algunas adaptaciones, a Sebas muy pocas, ¿sí? Mm, Digamos de pronto más a nivel de pronto de la parte abstracta, sí, porque el pensamiento de ellos es más concreto, ¿sí? Para ellos esas inferencias les cuesta un poco más, pero digamos por términos de lo que legalmente deben hacer los colegios, deben hacer estas adaptaciones. claro. El tema es que lo que yo sí he observado, que es que en la realidad a veces eh,
pues lo he visto en otros contextos que sí, no hacen estas adaptaciones como tienen que hacerlas. Y esto es todo un reto, el tema de la educación y cómo los padres a veces debemos alzar la voz, debemos monitorear, debemos Están muy observar. pendientes. Y lo que sí he estado observando es que como las tasas están subiendo, ¿sí? Porque cada vez más los diagnósticos son más precisos y en edades más tempranas, el porcentaje de cupos en colegios es reducido, porque claro, no tienen la capacidad instalada para. Dani, ¿tú crees que la tasa está creciendo por algún factor externo o porque hay más investigación? Lo que dicen los estudios es que definitivamente hay una mayor sensibilidad, ¿verdad?, al proceso de la evaluación clínica, ¿sí? Eh, y entonces, años atrás, las tasas tú las veías bajas, Ujú. ¿sí? Ahora hay mayor precisión en la evaluación clínica y evidentemente tenemos mayor, la investigación está un poco más robusta a nivel de autismo y definitivamente ahí vemos la detección temprana y obviamente ahí las tasas están en aumento. Ok. Pero sí se ha dicho que ha estado en aumento, ¿sí? La hipótesis uno es que puede ser que hay mayor sensibilidad a la hora de evaluar, ¿sí? O la hipótesis 2 es que definitivamente sí ha aumentado. Yo pienso que hay un factor o una causa que es todo el tema ambiental, los metales pesados, la contaminación. Obviamente hay un tema hereditario, ¿sí? Es mayor probabilidad si tu padre o tu madre o tu abuelo es neurodiverso, hay una mayor probabilidad, Claro. ¿sí? Lo que pasa es que en esa época no lo Exacto, diagnosticaba, entonces exacto, nunca claro, supo, sí. nadie sabía. Entonces, eso lo hablaba mucho yo con mi esposo y dije, mira, de pronto esto es así, entonces, bueno, pero pienso que sí, es una realidad, es una demanda y los colegios siento que no están preparados para lo que viene, ¿sí? Cada Eh, vez hay más. cada vez hay más, ¿sí? Por esta sensibilidad del diagnóstico y la precisión. Y pienso que nosotros como padres lo que tenemos es que seguir alzando la voz, no tener miedo. em, y hay una vez a mí me hicieron una entrevista y yo hablaba de que dejáramos de hablar del tema de incluir, de inclusión. Ah, sí, es que yo vengo y te incluyo. Y dije, no, vamos a enseñar a la comunidad, a la sociedad, a las instituciones, al Estado, todo, para que entiendan la neurodiversidad Exacto. y podamos todos convivir, o sea, hablemos de la convivencia, Educarse, ¿sí? Educarse para poder estar todos dentro de un mundo donde hay neurotípicos y neurodiversos. pero no hay que incluir a No nadie, hay que todos incluir a estamos nadie, juntos. todos estamos incluidos. Así es. Hablemos de aprender a convivir. Y yo pienso que ahí está el ejercicio de nosotros de alzar la voz. Y no es fácil alzar la voz. Porque como madres, muchas madres me dicen, "Doña, no voy a decir nada". Sí, hay muchos miedos, muchos prejuicios, Sí, les da miedo de que hasta que incluso que hasta que amigos se vayan o que los amiguitos no quieran estar con ellos. O sea, es que todavía hay mucha desinformación del tema. O, no tanta desinformación que también con muchos mitos sí. alrededor. Hay muchos mitos alrededor del autismo porque piensan que ellos están en su mundo y no se van a dar cuenta. Se dan cuenta de Absolutamente absolutamente de todo. todo. Sí. Y con detalles. Claro, Y como con detalles. son niños, hay muchos que son muy temáticos y ellos Sí, observan absolutamente sí. todo y la memoria es Y la impresionante. memoria es impresionante. Sí, Entonces, ellos tienen memoria fotográfica. Entonces, digamos que aquí la labor de nosotros como mamás no es fácil. eh, el autismo llega a sacudirte. Vamos a vivir con esta maternidad, ¿sí? Nuestros hijos van a seguir siendo nuestros hijos, los vamos a amar y no son nuestras expectativas, sino lo que realmente ellos sienten claro, y si ellos son felices. Esa es la primera pregunta que yo siempre le hago a los profesores. ¿Viste a Seba feliz? ¿Viste a es Lucas lo más feliz? Es lo más importante. importante, Claro. ¿sí? Y esto no es una tragedia, esto es una condición del neurodesarrollo. Ellos no se van a curar, ellos aprenden estrategias para vivir en un mundo creado por neurotípicos, ¿sí? Que si tú te metes, una doctora me dijo, creo que fue Mafe, me dijo, es que si tú te metieras a la cabeza de ellos, es como si hubiera muchos tambores, Sí, mucho ruido. sí, Y ellos están tratando de apagar los tambores y apagar el ruido para entender o captar lo que tú quieres que ellos hagan. sí, O sea, es como también ser un poquito empáticos sí, y
traten de como que me voy a meter a esa mente que está allá detrás, que no es fácil, digamos, de apagar esos ruidos internos que tienen. Y ahí está el papel de nosotros como papás, que yo siempre digo a los papás, de ser muy observadores. Observar con intencionalidad Ujú. cómo se está sintiendo mi hijo, qué le logró activar, qué le logra calmar. Porque ellos todos los sentidos los sientes el doble que tú, El doble. ¿sí? Están Sí. tratando de procesar todo lo que hay alrededor, más lograr conectar contigo. Imagínate Eso eso. es por 1000. O sea, se agotan, Sí. ellos se Total. cansan. Y a mí me impresiona porque, por lo menos a veces Lucas me dice, estoy muy cansado, mamá, estoy muy cansado, ya que tengo sueño. Pero hoy fue un gran día, Ay, qué ¿sí? lindo. Entonces yo le dije, sí, hijo, hoy fue un gran día, ¿sí? Qué lindo. Entonces, claro, se cansan de todos los estímulos que esto requiere, de todas las demandas. Y ahí está el papel de nosotros como papás de ser su gran guía. Sí. Y ese es como el lema que yo siempre digo a los padres y que sí, nosotros siempre soñamos con una maternidad, pero esta es nuestra maternidad. Vamos a poner entre comillas, perfecta, Sí, sí, como nos decían que debería ser. ser, exacto. Y el autismo viene a moverte tu piso y por lo menos en mi caso yo sentí que ese plan cuadriculado Claro. me lo movió, sí, sacó lo mejor de mí y obviamente por momentos también sacó lo peor, pero sacó lo mejor de mí para poder entender que definitivamente debía alzar la voz por ellos y por la cantidad de mamás que hay allá afuera, Sí, porque entender es aliviar. así es. Dani, hablamos del doctorado. Yo quiero que tú me digas, ese día que tú te graduaste de ese doctorado, ¿tú qué sentiste? Ay, no fue el día más feliz de mi vida. Además de que el día que me hicieron la sustentación fue en pandemia, fue en el 2020. Em, yo, pues claro, yo en mi pregrado fui estudiante distinguida, becada, no sé qué, mi maestría, mm, uy, me la disfruté, claro, en ese momento no tenía hijos, entonces claro, me la disfruté. Y con el doctorado yo sentí que sí, hacía las cosas, pero no como en la revolución que generalmente yo lo hacía. Claro, Yo hacía en una revolución diferente. Obviamente, cognitivamente yo estaba muy cansada, ¿sí? Físicamente, emocionalmente y demás. Y yo dije, Daniela, dale. Además que mi tesis doctoral fue en un protocolo para evaluar depresiones, ese ha sido el tema que yo he investigado. Y, y yo alcancé a entrevistar junto con mis compañeras de trabajo como 60 pacientes, diferentes historias complejas que yo me acuerdo que donde terminaba yo. Y el día que sustenté mi doctorado, no saqué, pues yo siempre decía, bueno, el día que yo sustente mi doctorado sacaré la nota máxima, no sé, de reconocimiento, algo así pensaba yo. Y yo decía, Daniela, no son tus expectativas, es la realidad que tienes actualmente y está bien y es válido, o sea, es válido, no vas a alcanzar ese tope que siempre has esperado de ti, ¿sí? Esto es con lo que cuentas en estos momentos, ¿sí? Y al final, bueno, me hicieron unas preguntas, porque claro, ahí te ponen un juez internacional, uno nacional y uno local. wow. Sí, el doctorado es muy exigente. Es más, cada una de las sustentaciones al final de semestre eran también con jurados y te dan muy duro. Y, y bueno, al final yo hasta lloré ahí en la cámara, dije, bueno, si hay algunas mamás ahí, créanme que sí se puede, yo sé que no es No, qué fácil. espectacular. Entonces, claro, yo hablé hasta de mis hijos que tenían autismo, no sé qué, toda la cosa, y yo decía, bueno, o sea, yo sé que me estoy graduando de un doctorado, pero yo me estoy graduando como de la mamá que lo logró. La mamá que lo logró. O sea, que lo logró a pesar de todas las piedras que ha podido traer el camino, o sea, porque yo sentía una cosa que yo decía, ¿será que sí lo va a lograr? ¿Será que no? ¿Será que...? Y Exacto, ese momento que tú hablaste con tu esposo y decías, voy a dejar todo. voy a dejar todo. Y remaste hasta llegar a ese momento. En un momento te miraste hacia atrás y dijiste, lo logré. Lo logré, o sea, fue... ¿Cómo? No sé, pero lo logré. Lo logré y fue el momento, o sea, de los momentos más felices de mi vida, o sea, yo dije, bueno, es más, yo tengo una foto en una publicación donde salgo yo con los medios y el diploma, porque decía, es que esto,
no fue fácil, o sea, pero pienso que me llevó a otro momento de mi vida. Yo hace 2 años dejé la academia, me encantaba enseñar, yo trabajé en la Universidad de la Costa, en otras universidades, en la Norte, también alcancé un semestre, pero digamos mis 13 años estuve en la Universidad de la Costa y dejar la docencia, la investigación, y yo dije, no, ya hace 2 años dije, bueno, voy a dedicarme solo a mi consulta, que me encanta, siempre he querido dedicarme 100% a mi consulta particular, a conferencias, y digamos que hoy en día ir acompañando papás en este proceso, yo he sacado muchas conclusiones de este acompañamiento, es que debemos cuidar de nosotros. Y está demostrado científicamente que definitivamente los padres de niños neurodiversos que logran cuidar de su parte emocional, obviamente van a guiar mejor a su hijo, porque es que las terapias te van a desarrollar, sí, que el lenguaje, que terapia ocupacional, que psicología, que todo el tema emocional, pero digamos que uno como padre es Emocional. la fuente de necesidades emotivas, de afecto, de límites, de espontaneidad, de juego, de autonomía, ¿sí? Pero definitivamente uno es ese centro y obviamente como padre uno ante este diagnóstico hay algo terrible que son los miedos hacia el Sí, futuro. Esto es universal en todos los padres con hijos con autismo. O sea, ¿qué va a pasar de mi hijo cuando yo no esté? claro, Es una de las, yo pienso que todos los padres han pensado eso, sí, porque digamos que todos remamos en la medida de lo posible, y eso lo hablo yo mucho con la psiquiatra de mis hijos, y yo le digo, Lilian, o sea, nosotros como papás estamos haciendo lo humanamente posible para darle todas las estrategias eh, para que salgan adelante. ¿Qué va a pasar? Bueno, ni tú ni yo sabemos, esto se lo digo yo mucho a mis pacientes. Yo le sí. digo, no sabemos qué va a pasar mañana, pero estamos haciendo lo humanamente posible y ellos están desarrollando una cantidad de estrategias para poder vivir en este mundo, ¿sí? Ese miedo, entiendo lo que vas y es verdad, porque es como si fuera, como el primer día del colegio que tú lo sueltas, están como en un mundo, pero tú ya estás ahí, pero cuando yo digamos que, o sea, no sé, deciden irse a la universidad para otro lado y no hay control de cómo van a Sí, manejar, digamos, o cómo lo van a, no tanto cómo lo van a manejar ellos, porque ellos, digamos, tienen las estrategias que tú les has enseñado y que tú has trabajado por tantos años, pero cuando llegan al mundo real, solitos, digámoslo así, ¿cómo lo van a recibir? Por eso me parece muy interesante lo que tú dices de que no es una inclusión, es que todos estamos unidos en lo mismo, o sea, todos estamos incluidos, o sea, es un mismo mundo. No es como que aquí hay uno, aquí hay otro y vamos a incluir a ellos. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que llegar, sí. ojalá que pronto. Pero ese es un papel de los papás, de alzar la voz, y yo sé que alzar la voz cuesta. O sea, yo tuve ese proceso de anestesia emocional, como te Claro. dije, en mi duelo, Ujú. para luego entender, asimilar y luego alzar la voz, Claro. ¿sí? Y yo soy de las que yo hago un ejercicio, pues algunos eh, mamás lo leerán, otras no, pero yo hago el ejercicio de que cada vez que inician un año, yo les escribo a las mamás en el grupo de mamás y les explico cómo es cada uno, ¿sí? Para que ellas, en unas palabras que entiendan su hijo, entiendan qué es eso del autismo y por qué Lucas se comporta de cierta manera o por qué Seba se comporta de otra manera. Y ellos igual quieren hacer amigos, lo que pasa es que les cuesta. Sí. Lo que pasa es que Más van a necesitar complicado. una coayuda. O sea, para ellos iniciar una conversación, mantenerla y terminarla les cuesta, Claro. ¿sí? Y para eso necesitan de esa empatía del otro. Sí. O si ven que hay otro que no está siendo no tan amable, como dicen mis hijos, yo siempre les pregunto, ¿fueron amables o más o menos? Entonces, que de pronto que si ven que uno no fue tan amable, venga un líder o una ayuda y le diga, hey, es increíble, hacer esta red de mamás ha sido importante para mí, porque ellas han logrado educar a sus hijos Educar. para que, y claro, en el camino, obviamente si vamos a las investigaciones, que yo no me puedo desligar de la investigación porque yo todo lo investigo, porque me dediqué a la investigación tantos años, y es que los niños con autismo, obviamente por tasa, por prevalencia, son víctimas de todo este tema de bullying. Sí. La tasa es alta. Entonces, está esa probabilidad, pero en la medida de lo posible, como digo, yo le digo a mi esposo, en la medida de lo posible, pues estoy dando las herramientas para
igual le estamos dando las herramientas para que cuando no hay una coayuda, pues ellos solos en lo posible Tengan las y yo herramientas. les hago siempre una ruta, o sea, y yo siempre se los recalco. Yo digo, ok, si un compañero no te ayuda, pues le dices a la profesora, buscas un adulto y todos los días les recalco como esas normas ¿Y has sociales. tenido que utilizar esa ruta con alguno de ellos? Pues sí, pues digamos no han sido situaciones graves. Ujú. Em, lo más importante es que me lo han logrado comunicar, porque obviamente es un gran reto que a veces la mamá dice, no, mi hijo me contó esto, para ellos es muy difícil que te cuenten lo que pasó en el colegio. Claro. O sea, yo tengo una cantidad de preguntas que hacerles para llegar a. Y con todo y eso, al final un día Sebastián me dice, bueno, mamá, ya acabaste las preguntas. Se acabaron las preguntas y yo sí, ya se acabaron. Pero es, pero es mi forma de darle las alternativas Claro. para que él me logre contar qué le ocurrió y yo lograr hablar con la mamá del niño implicado o con la misma psicóloga. Y bueno, ahora son situaciones, yo siempre pienso, son situaciones pequeñas, pero cuando llega la adolescencia, yo que veo tantos adolescentes, Claro, las magnitudes van subiendo a otro tono y a otro nivel claro. y son otros temas. Pero ahí estás tú. Lo que dices tú después, cuando tú ya no estés. Y no estoy hablando de que ni Dios lo quiera te pase algo. Es que cuando tú literal no puedes estar con ellos porque ellos deciden irse a otro lado, a vivir a otro lado. Hay que enseñar y educar a todos a que no es incluir, es que ellos están. No es incluir. No es, Exactamente. vamos a incluir los pobrecitos. No, no, No. no, no, no. Ellos están también. Son igual que tú y que yo y que todo el mundo. Sí, que procesan, que su cerebro procesa diferente, que su Pero eso no comportamiento lo es hace mal. diferente, pero eso no lo hace mal, ¿sí? Es diferente. Eso no es ni bueno, como yo digo a los papás, la frase es, esto no es ni bueno ni malo. Ellos procesan diferente, Claro. van a vivir con el autismo toda su vida, no se cura, ellos aprenden estrategias para poder vivir en este mundo, ¿sí? Y poder tener esa calidad de vida. Y ellos también quieren sentirse amados y queridos Y entendidos. y entendidos, Así es. ¿sí? Dani, si te hago esta pregunta hoy, después de todo este recorrido, ¿tú cómo estás? Bueno, Una pregunta sí, un sí, poco sí, sí. complicada. Bueno, pienso que después de los ires y venires, estoy en un momento profesional muy bonito, eh, dedicada pues 100% a lo que siempre quise, que es mi consulta clínica. Eh, y digamos, mucho más conectada conmigo misma y también hasta espiritualmente. Sí. Hace 2 años más o menos, me he empezado a conectar más a nivel espiritual gracias a mi hijo Lucas, que nos empezó a llevar a misa y mi esposo y yo nos casamos por la iglesia el año pasado. Entonces, pero fue una historia como de conectarnos no solamente nosotros como seres humanos y estar bien psicológicamente, sino espiritualmente. Qué lindo, Sí. qué lindo. Dani, te voy a hacer unas preguntitas Ujú. muy ligado a lo que hemos hablado. Entonces, la primera, ¿qué le dirías a una mamá? Esto lo hemos hablado, pero vamos a una mamá que acaba de recibir un diagnóstico del autismo con sus hijos. Ok. Em, obviamente cada ser humano tiene un nivel de afrontamiento diferente, ¿sí? Em, hay personas que van a necesitar momentos de silencio, hay personas que van a necesitar ese hombro para llorar, ¿sí? Y yo pienso que ese momento inicial depende mucho de esas estrategias, pero evidentemente después de ese momento es muy importante buscar ayuda, porque cuando tú logras entender, comprender, validar, sí, decir que tienes rabia, que por qué a mí, sacar todo eso y reorganizarlo y reestructurarlo, sea con la terapia que escojas, sí, yo pienso que hoy en día contamos con muchas herramientas y profesionales eh, muy buenos en el tema, porque no están solo. O sea, yo siempre le digo a las mamás, no estás sola, ¿sí? Siempre las mamás de hijos neurodiversos necesitamos una tribu Sí.
que nos acompañe. Y yo tengo aquí, pues, yo asesoro mamás aquí en Barranquilla, pero también en otras partes. Con este tema del internet, pues bueno, uno puede ver virtualmente muchos casos. Y yo le decía a una mamita acá, mira, aquí hay que tener una tribu, o sea, nuestra maternidad es diferente. Y tener una mamá que hable tu mismo idioma, Sí. ¿sí? Porque cada Tienen quien necesidades distintas. tenemos necesidades distintas, porque claro, mientras tú vas a ver a tu hijo jugar fútbol, yo me siento afuera en la terapia, o Sí. sea, ¿sí? Y ver si el niño evolucionó o no. Y tú estás esperando es que haga el El gol. gol. Sí, no, ¿sí? Yo le diría a esa mamá que cuide de ella para que él logre cuidar de su hijo, que se conecte con ella misma y sí, nos vamos a equivocar, yo me equivoqué, caí, logré entenderme más, escucharme más, validar cómo me sentía y buscar esa red de apoyo, ¿sí? Que tenemos alrededor, sea amigos, familia, etcétera, más Sí. una ayuda profesional. Así es, totalmente. Porque está demostrado científicamente que hay una alta tasa de ansiedad, de depresión en padres de hijos neurodiversos. Además de que generalmente estamos en modo alerta de que algo va a pasar. Nosotros siempre estamos, Algo pasó. algo pasó. Sí. Sí, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a mi hijo? No sé qué? Siempre estamos en ese modo alerta y evidentemente descansar no es fácil, ¿sí? Por lo retador que está criando. Yo le diría a esa mamá, sí, ten tu momento de afrontamiento, que eso uno lo necesito. Yo necesité mi anestesia emocional, porque claro, mucha gente, ay, pero tú, ¿por qué no lo decías? Y yo, pero ven acá, o sea, deja. Cálmate, o sea, yo estaba asimilando mi información, más allá de que sea psicóloga, soy un ser humano Y mamá. Y esto duele, porque esta pregunta también me la hizo una mamá hace como 2 semanas, me decía, Doc, el autismo siempre va a doler. Y yo, sí, va a tener momentos donde te va a doler. Te va a doler porque ese día estaba sensible, viste que tu hijo no jugó, o porque no fue incluido, o porque sí, va a doler, o porque tu hijo tuvo una crisis. Y yo siempre les cuento, mira, yo una vez me tocó salir de un centro comercial cargando a mi hijo llorando, todo el mundo me miraba, y yo con las lágrimas, mi hijo llorando y yo llorando con mi hijo. O sea, Sí. eso va a pasar. Claro. No sabemos qué va a pasar, pero en esto es ir cada día Un día a la vez. dando con lo que contamos, vivir en el ahora, vivir en el presente, con amor, con entendimiento. Y para esto se necesita mucha disciplina de seguir remando, ¿sí? Pero ellos vienen a enseñarte que la vida es maravillosa, pero también es diferente. Ellos la procesan diferente. Y yo siempre le digo a las mamás, no tengan miedo de hablar, no tengan miedo de buscar ayuda, no tengas miedo de hablarlo con otras mamás. Sí vas a tener mamás que te van a decir, ya viene esta cansona, ya viene no sé qué, o te van a mirar de cierta forma, o te van a mirar a tu hijo. Eso va a pasar, esa es la realidad y duele. Sí. Pero también vas a encontrar con personas maravillosas que te van a dar la mano. Entonces, ese entendimiento, buscar ayuda y tener tu tribu. Sí, o sea, red de apoyo importantísima. Esa red de apoyo pienso que es fundamental. Así es. Y yo la he encontrado con muchas mamás, con las mismas mamás del salón. Tengo mi grupo, más ellas me dieron esto. Sí, qué lindo. Sí. Y yo pienso que eso es importante para tú tener un respaldo. Sí. Y ir como construyendo un mundo mejor, o sea, que vayan mejor. Poco a poco personas vayan entendiendo de esta condición. De esta condición, sí. Si pudieras irte hacia atrás, a la Daniela de hace 10 años, ¿qué le dirías? En ese momento cuando diagnostican a Lucas. Bueno, ellos lo diagnosticaron cuando tenían 2 años. 2 años. 2 años, 2 años y medio. Bueno, yo le diría que no tenga miedo, porque en ese momento, claro, tenía un miedo horrible.
eh, que sí se puede, eh, que el camino, por más piedras que tenga, eso es una enseñanza. Pienso que la vida nos da enseñanzas y, y no todo es tan planificado y tan estructurado como a veces quisiéramos. Pero eso va mucho en mis características, ¿sí? Y yo entendí que tenía que aprender a soltar muchas situaciones, como también otras tenía que equilibrarlas, ¿verdad? Y aprendí, y también le diría a Daniela, no pasa nada si no cumples con el estándar, digamos, profesional, académico, que era lo que... Sí, el 1, 2, 3 Sí, y aquí ya sí, sí, y lo que yo esperaba. De pronto no ibas a ser la alumna distinguida que estabas acostumbrada. Em, y bueno, además de que yo me gané una beca entonces del doctorado, entonces era como el reto de que yo debía ser la mejor. ser la mejor porque tenía una beca. O sea, entonces, eso es lo que nosotros en terapia llamamos de como unas normas de pensamiento. Y yo le diría a Daniela, mira, reestructura esa norma. ¿Qué te enseñó Luca y qué te ha enseñado Sebas en este camino? ¿Cuáles han sido las más grandes enseñanzas de Luca y de Sebas contigo? Y, Lucas, que a pesar de la inflexibilidad, uno se puede divertir, ¿sí? Porque él es un niño feliz, un niño divertido, un niño que le encanta pues la diversión, ¿verdad? Sí, y yo pienso que Sebas me ha enseñado que con pocas palabras puedes lograr cosas maravillosas, ¿sí? Y puedes enseñar al mundo que con poco puedes lograr mucho. Y precisamente hoy me decía una profesora de los medios que va a tener, me decía, Sebastián, hay que seguir retando lo que demás, ¿sí? Porque él tiene una mente brillante. Y pienso que Sebas me enseñó en que, tranquila, Confía en mí. confía en mí, que yo lo voy a hacer. O sea, con pocas instrucciones yo voy a dar un gran salto. Y no, y Lucky es amor, es diversión, es como me saca de mi zona de confort porque con su inflexibilidad entonces empieza con sus temas. Em, y definitivamente esto es lo que, o sea, aquí sale la Daniela. Sí. Porque bueno, yo veo todos los días de mi vida personas llorando, pero cuando esta es tu debilidad. Sí, esto es amor para toda la vida. Así es. Esos niñitos. Sí. Pero es increíble, son increíbles. No, yo sé, te lo dije que vi a uno y yo lo miraba y le decía, yo tan divino, que yo tan divino. Yo, esos niños yo sé qué estaban haciendo y yo solamente miraba el tuyo, yo me quedaba así. Yo, qué hermoso, qué divino. Dani, gracias, gracias por estar aquí, gracias por contar tu historia. Ahí está una cámara por si quieres dar algún consejo, quieres decir algunas palabras. Adelante, ahí está. Bueno, vamos a... Estás bien. Estás bien. Ok. Bueno, mi mensaje es básico. Esta maternidad es una maternidad diferente. No le tengan miedo al autismo. No es una tragedia. Alcen la voz por sus hijos. Cuiden de ustedes para que puedan cuidar de ellos y guiarlos. Recuerden que cada crisis va a tener un inicio y un final. Y eso va a ser un gran aprendizaje que en ninguna parte, ninguna universidad te la va a dar. Y yo creo que él me enseñó que esta maternidad me enseñó más que el doctorado. Más que el doctorado. Que no te escuchen los jueces. No. Los jueces.
pero esto te permite sacar lo mejor de ti y no duden en alzar la voz, porque entre más multipliquemos la idea de, no es la inclusión, es que aprendamos a vivir con la neurodiversidad, tendremos el rompecabezas completo y unido, ¿sí? Qué lindo, claro. Entonces, aprendamos a vivir en este mundo lleno de colores que nos enseña el autismo. Y bueno, si tienen alguien que esté pasando por esta situación, que no le tenga miedo a buscar esa ayuda profesional. Créeme que hay muchos profesionales. Bueno, yo me he capacitado mucho en este tema también y la vida me lo ha puesto ahí en el camino, porque a veces uno tiene un plan y esto llegó a la ecuación a mostrarte otra cosa, otras habilidades que de pronto pensábamos que no teníamos, y ahí está. Entonces, no tengan miedo, sonrían, acompañen a sus hijos, muéstrenle al mundo que sí se puede, sí, no es fácil, va a doler, sí va a doler, pero recuerden, cuando todo esté en caos, observa cómo están ellos, porque al final su sonrisita va a salir. Sí, qué lindo. Dani, gracias por estar aquí. Y bueno, esto es Mamás en el Backstage. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube o calificarnos con 5 estrellas. Nos vemos en la próxima. Dale, Bye no importa, bye. cualquier cosa lo repetimos. Corté. Bravo. Ay, no lloré. Estoy cruda. Háblame. Hola.